Evidentemente, pues si lo piden tiene que ser así y tenemos que competir con otras empresas que están acostumbradas a eso, pero nosotros lo superamos. Y yo creo que somos un referente internacional en PPP, en Project Finance, porque tenemos ya amplia experiencia aquí en licitaciones público-privados y tenemos mucha agilidad, mucho más que en el exterior. Tenemos una respuesta mucho más rápida al cliente. Como referencia puedo nombrar que los hospitales que se hicieron, los 6 hospitales de Madrid, la persona que gestionó estos hospitales está aquí en la sala, que hizo una labor magnífica, se hicieron en Madrid en el plazo de 2 años, 6 hospitales que ni soñarlo con la gestión de los PPPs que hay en el extranjero ni los Project Finance se podría haber hecho con esos modelos anglosajones. Sin embargo, aquí en España y en Madrid, ahora se han hecho muchos más, que todos fueron después de esos, con mucho éxito, y ahí están funcionando a la perfección y con un grado de credibilidad para el usuario en los índices de bienestar dados por el usuario, que ahí están, son públicos, ¿eh? Yo creo que esos son los... Después abundaremos en el Muy tema bien. de los PPP y tal. ¿Qué te parece, Rui? Desde el punto de vista de la consultoría, ¿somos competitivos? Yo ¿Somos creo- referentes internacionales? ¿O? Bueno, depende un poco de las zonas del mundo, ¿no? Si hablamos de Sudamérica, claramente que sí, ¿no? Por todos los motivos, el idioma, la cultura, la historia, todo eso nos une. Yo hablo nosotros porque soy ibérico, no soy portugués, pero casi de aquí. Nos une mucho con toda esta gente de Sudamérica. Incluso, bueno, hemos tenido experiencias distintas. Por ejemplo, en Chile nos han dicho claramente que consultoras españolas que serían mucho mejor venidas que consultoras norteamericanas, por ejemplo. Nos han dado un poco esta idea, la gente del Ministerio de Obras Públicas, que preferirían trabajar mucho más con españoles que con gente anglosaxónica. En Colombia también hemos tenido una primera reunión en este trabajo, el proyecto que hicimos ahí, para el Ejército de Colombia, en que el general, que era el gestor del proyecto por parte del cliente, nos ha dicho muy bienvenidos. Es una oportunidad para nosotros y una suerte que vosotros estáis en crisis en España. Porque hace unos 5 o 6 años sería totalmente impensable que estuvieseis aquí sentados en esta mesa trabajando para nosotros. Entonces, hay que aprovechar pues, de ambas partes, vosotros porque necesitáis de trabajo y nosotros porque tenemos ahora mismo la oportunidad de poder contar con vosotros como especialistas en hospitales. Por eso, en general, yo diría que sí. Sí, ¿no? Yo diría que sí, y sobre todo lo que comentabas en el ámbito de las PPPs. Claramente, llegamos a Brasil, tiene muy buenos arquitectos, algunos de ellos saben mucho de hospitales, pero no tienen esta experiencia de hacer proyectos para PPPs, que tiene tiene sus particularidades. Es distinto hacer un proyecto para un hospital PPP que para un hospital privado o un hospital público, tiene sus cosas. Y ahí sí, ahí estamos claramente en ventaja comparando con la gente local. Y Antonio, ¿qué piensas tú? Te han tocado el tema ya del PPP, pero bueno. Sí, no, tu pero opinión, ¿no? indudablemente estoy de acuerdo con mis compañeros. O sea, la competitividad de las empresas españolas es muy alta en el extranjero. En Latinoamérica se añade la ventaja de que hablamos el idioma, con lo cual, además de lo bien que podemos hacer internamente las cosas, para ellos es más fácil, como decía Rui, el hecho de que una empresa española sea la adjudicataria. Tenemos muy buenos resultados en coste, tiempo y además calidad del resultado que ofrecemos. Y no solo a nivel construcción, o sea, si te sales de cualquier ámbito, yo voy en Santiago de Chile y tengo línea de teléfono Movistar, cuenta en un Banco Santander, voy en un Metro K, la electrificación la ha hecho Bengoa, el hospital al que voy lo ha hecho HL. Al final estamos en todos los sectores, en todos los ámbitos, y eso yo creo que es bueno y es ejemplo de lo bien que lo estamos haciendo. Bueno, si tuviéramos que definir brevemente nuestras debilidades, nuestras fortalezas y aquellas cosas que podríamos mejorar para ser más competitivos, ¿cómo podríais definirlo? Yo te diría, vamos a ver, yo entendiendo como debilidades las dificultades encontradas, es decir, la debilidad de una empresa, de una persona, es la dificultad que encuentra para desarrollarse fuera del ámbito en el que se mueve normalmente. Pues yo creo que una dificultad es la cantidad de distintas legislaciones, una de ellas que tú tienes que tener
en cuenta a la hora de salir al exterior, y es absolutamente fundamental el asesoramiento jurídico. Es decir, las legislaciones son absolutamente distintas. La seguridad jurídica es muy distinta en unos países que en otras. Tienes que entender que hay también diferentes culturas y modos públicos de entender tanto la gestión de la sanidad como la gestión administrativa del propio país. Y eso también lo tienes que dominar perfectamente si tú tienes que gestionar un proyecto. Es fundamental. Y otra tercera barrera que se tenía, yo creo que hasta ya evidentemente se está saltando la barrera, es el idioma. Fuera de lo que es el ámbito de Sudamérica, tienes que dominar el inglés. Afortunadamente ya la cultura del inglés en los profesionales que actualmente pues salen muchos bilingües, pero vamos, es una barrera muy importante. Es decir, si no dominas el inglés perfectamente, no te puedes mover para nada en el exterior, ¿eh? Luego hay otro tema, ya lo he tratado antes, que era el grado de especialización. Así como el ingeniero español es un ingeniero generalista. En el exterior te exigen para mucho, por motivos administrativos, ser especialista en ingeniero para no sé qué, ingeniero para no sé cuántos, arquitecto para no sé qué y especialista en no sé qué. El español es muy generalista. Bueno, pues a todo eso hay que adaptarse, evidentemente. ¿Pero eso lo considera una debilidad o una fortaleza? No, lo considero una debilidad en el aspecto de que te exigen equipos a los que tú no estás acostumbrado, porque siempre has estado acostumbrado a que un señor te hace varias funciones y te exigen que un señor simplemente por organigrama lleve una cosa, el otro otra, el otro otra, cuando realmente uno de ellos sabe hacer las cosas de los cuatro. Y luego hay otra debilidad, por llamarle debilidad, habiendo llamado de debilidad a dificultades encontrados, que puede ser anecdótica, pero bueno, es la parte cultural administrativa. En el AVE de la Beca Medina, por ejemplo, pues evidentemente te encuentras, por ejemplo, que la parte técnica no es una debilidad. La parte técnica, la plataforma, la vía, la electrificación, absolutamente estamos preparados los técnicos españoles para hacerlo mejor que ninguno en el mundo. Pero en aspecto, por ejemplo, los permisos de expropiaciones que hay que hacer, bueno, pues no existe el registro de la propiedad, como aquí en España, que cualquier expropiación, pues vas al registro allí, tienes que adivinar de quién es este trozo de tierra, de quién es el otro, no sé qué, en un país como Arabia Saudita. Y otro tema concreto es que, por ejemplo, el ferrocarril pasa por dos ciudades santas en las cuales nada más pueden actuar musulmanes. No puede actuar otro profesional, en esas ciudades no puede entrar. O sea que entonces tienes que formar y coger dentro de tu propia gente a musulmanes y formarlos e integrarlos dentro de tus propias plantillas. Bueno, pues todos esos son conocimientos que tienes que tener y que son dificultades o debilidades que tienes que superar, porque para eso están las dificultades, para superarlas, y para eso estamos los gestores de las empresas, para intentar todo aquello que es una dificultad, superarla y estar ahí, o sea, en vanguardia en Europa. A nivel de empresa constructora, casi lo único que haría falta es adaptarse al medio, conocer el medio bien antes de actuar, ¿no? Sí, efectivamente, al final todo se reduce a eso, conocer el medio, tanto jurídico como cultural, como administrativo, como en todos los aspectos. Y en cuanto a fortalezas, pues tenemos nuestra amplia experiencia, es decir, no hay experiencia en el exterior que no hayas adquirido aquí en España, y evidentemente se puede salir al exterior perfectamente porque la experiencia, y luego lo que ya hemos hablado varias veces, que es la versatilidad que tenemos, es decir, que eso igual que he dicho antes, una debilidad también es una fortaleza, es decir, el saber que tenemos técnicos, que la versatilidad da que haga lo mismo una función que otra, que la de más allá, pues evidentemente te da la fortaleza de, ante el cliente, presentar a una persona que es capaz de desarrollar varias funciones, pese a que él te exija 4, pues bueno, oiga, mira, este lo exige, pero bueno, yo no se preocupe que le pongo 4, pero este señor usted sabe, dice, no, lo sé perfectamente, ¿eh? Y yo creo que en resumen. ¿Y desde el punto de vista de la consultoría, Rui? Es un poco lo que José ha comentado, y también un tema bastante importante que es la presencia local. O sea, yo creo que para trabajar por el mundo no lo podemos hacer exclusivamente a partir de nuestras oficinas en Madrid o en Barcelona, o sea, hay que estar ahí presente. Oye, y eso... en relación a esto, tiempos de respuesta o de
aproximados de conseguir negocio y tal. Sí, no, ¿Puedes hablar de eso? Porque es importante, la presencia es importante, pero hay que financiarla, claro. Al final, lo que se hace es, evidentemente, para vencer todas esas debilidades, necesitas estar en el medio, claro, donde está. Claro. Que se puede hacer de dos formas. O sea, nosotros hemos tenido también los dos tipos de experiencia. O contamos ya con una oficina nuestra de IDOM en los sitios donde estamos proyectando, como el caso de Chile, donde tenemos una oficina potente y haciendo varios tipos de trabajos, o tenemos que arriesgar un poquito e intentar de encontrar a socios locales, que es un poco lotería. O sea, o se hace una selección muy bien hecha y con algún factor suerte y damos con gente que efectivamente nos puede apoyar muy bien, que ha sido el caso de Nicaragua, o ahí podemos tener algunos problemas, por falta de conocimiento de equipos locales en quien podamos confiar y trabajar juntos. Esa creo que es una debilidad que todos nosotros tenemos. Claro que el tamaño de las empresas, en este sentido de montar una oficina en un sitio, es muy importante, ¿no? Si la empresa es grande y tiene esa capacidad, todo es mucho más fácil. Si no, es más complicado, efectivamente. Pero realmente competir a veces con empresas de cierto tamaño es complejo para los equipos españoles, que normalmente no son IDOM, ni son, es decir, el perfil de España de las consultoras, incluso de ingeniería, son un perfil bastante más bajo en personal que cualquiera de las grandes ingenierías. Vosotros seríais como casi una excepción, ¿no? Que habrán 5 en España o 6. Sí, no, y ahí creo que efectivamente o hay otro tipo de apoyos a empresas que son más pequeñas por su estructura, o entonces la ubicación en estos países, tú también podrás un poco comentar, porque Plano tiene oficinas en varios puntos del mundo, pero es siempre un proceso más difícil y más complicado. Muy bien. Antonio. Bueno, en cuanto a fortalezas, lo hemos comentado antes, la competitividad que tienen las empresas españolas, que es reconocida y tiene sus resultados. Y yo diría también los buenos profesionales que tenemos. Son profesionales que nos permiten ir con tranquilidad a proyectos en cualquier parte del mundo. Y en cuanto a debilidades o áreas de mejora, como queramos llamarle, pues yo creo que es la adaptación al medio, como hemos dicho, y esta adaptación implica todo, implica adaptarte al país, no que el país se adapte a tu empresa, es decir, si tienes que cambiar procesos tendrás que cambiarlos, implica adaptarte al idioma, implica adaptarte a los recursos, a las personas, a los proveedores del país. Y eso no siempre es fácil, parece más obvio de lo que luego es. Hay muchas empresas que no logran arrancar porque no son capaces de adaptarse a esto. Y yo mencionaría una cosa más, y es, quizá no es una debilidad que se tenga, pero en cualquier caso hay que mantenerlo siempre en mente, y ya lo he dicho antes, y es la humildad. Cuando vas a trabajar fuera, cuando estás implantándote fuera, tienes que ser muy humilde. Y tienes que ir con la seguridad de que tú puedes hacer lo que vales, pero con mucha humildad. No puedes ir demostrando o ir pretendiendo enseñarles en su propio país. Yo creo que eso es una debilidad. Muy bien. Sobre esto que hemos hablado, para poder sacar pecho, entre las 50 de la lista de los 250 mayores constructores del mundo, entre los 50 primeros hay 7 españolas, Entre los 50 primeros 7 españolas. Y si fuéramos a la banca también. El mundo es muy grande, Sí, quiero decir que somos importantes. Es decir, he dicho antes que mi empresa ocupa el número 23 del mundo en este ranking. Quiero decir ante eso que no tenemos, desde luego, que arrogarnos en ningún concurso internacional, que de hecho pues somos, estamos en vanguardia, todas las empresas españolas de cualquier sector de los que estamos, constructores, gente de equipamientos y ingenierías, que son y arquitectos, como tú, Enrique, que te conozco desde hace muchos años y que sabes que estamos en vanguardia en todo. Y mira, Enrique, antes lo que comentabas, ¿qué pasa con las empresas más pequeñas que IDOM? Pues yo creo que tienen algo muy importante, y es flexibilidad y rapidez. Y eso no lo tiene una firma más grande. Y en muchos casos eso es un valor añadido. Es cierto que quizá te hace falta una implantación en el país, que estas empresas grandes sí tienen, pero sí tienes una toma de decisiones muy rápida y una flexibilidad que no tienen otras empresas. Eso es un valor añadido bueno. Vamos, yo esto lo comentaba porque normalmente en nuestro país el problema no lo tienen las grandes consultoras, lo tienen los pequeños estudios de 10 personas, 12 personas que tienen asociada una ingeniería, y que cuando plantean salir fuera, claro, necesitan unos recursos a los que no están acostumbrados y un plazo de amortización que muchas veces le hace ahogarse antes de llegar a la orilla, ¿no?
Por eso lo comentaba, ¿no? Casi el modelo de una gran ingeniería pues no es el prototipo de los problemas que se está encontrando la gente y de lo que le genera inquietud, ¿no? Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta, que basada en el modelo anglosajón, que ya hemos hablado algo, pero por nuestra experiencia, bueno, el perfil del proceso de consultoría, ahora hablaremos del de obra también, ¿no? En España, bueno, es tan distinto del anglosajón, quizás eso nos dé también un valor añadido a nosotros aquí respecto a la versatilidad, la capacidad de reacción y de organización, y en fin, un montón de valores que cuando llega fuera, pues la verdad que te sorprende bastante que puedas o que tengas que licitar una obra en un concurso público sin presentar propuesta técnica, ¿no? Y en cambio tienes que hacer miles de papeles, miles de programas, asignación de horas extras, de recursos, en fines de semana, en no sé qué. Todo un proceso en el que solo se controla la calidad del proceso, nunca la calidad del producto, porque, bueno, sí, es verdad que tendrás un producto, pero nadie sabe si tienes suerte de dar con un buen equipo, te darán un buen edificio, y si das con un mal equipo, pues te dará un edificio correcto, como mucho, pero no tendrá valor añadido, ¿no? Desde el punto de vista de la... ¿Qué pensáis vosotros o cuáles son los matices que habéis tenido que corregir cuando habéis encontrado con el modelo anglosajón en relación a la forma en que se trabajaba en España, ¿no? O que se trabaja en España actualmente? Bueno, a la hora de contestar a concursos públicos... por si alguna gente no lo sabe, la mayor parte de los países de Sudamérica, licitar un proyecto de un hospital pues supone tener un equipo de 22 personas, 3, 4 arquitectos y 18 ingenieros. Todos firman, todos hacen sus proyectos por separado y todos forman parte del paquete. Hay que coordinarlo, con lo cual la coordinación vale más que el que redacta el proyecto. Y pasa más o menos igual en los Emiratos Árabes, con quizás menos técnicos, y en Centroamérica pues sí tiene menos técnicos, pero también necesita al menos 8 o 10 técnicos. Es decir, lo que aquí en España en un proyecto firma normalmente un arquitecto o 2 arquitectos que con su propia ingeniería, que no suele firmar, allí necesita un equipo enorme, ¿no? Perdón. Sí, no, eso es verdad. Y además lo que estabas comentando, o sea, el modelo de concurso, de consulta para la selección de un estudio de arquitectura y de ingeniería es muy distinto a lo que se practica aquí en España. O sea, no tenemos que presentar anteproyectos y solamente toda la parte burocrática, administrativa, currículos y metodologías. Bueno, entonces lo que por un lado entiendo porque son países que tienen bastante prisa en que las cosas salgan. O sea, muchas veces, y hemos visto varios modelos, por ejemplo en Chile, el hospital de Maipú y la Florida han tenido todo este recogido que se tiene aquí de anteproyectos, selección de varios equipos, después pasan 2 a la final, desarrollan todavía más el proyecto y en los 2 hospitales el proceso ha durado 1 año y 9 meses. Es mucho tiempo. Y además es una inversión muy grande por parte de los equipos que están preparando todas estas propuestas. Claro que es un riesgo enorme, que al seleccionar un equipo solo por la parte curricular están asumiendo un riesgo muy grande. Y entonces nosotros lo que hacemos es intentar de reflexionar en que el documento de, por ejemplo, una metodología, un cronograma de trabajos, que tenga ahí reflejada toda efectivamente nuestra experiencia en los proyectos que hicimos antes. O sea, no hacemos un proyecto, pero lo explicamos muy bien, cómo lo vamos a plantear. Y bueno, intentar de generar el máximo posible de confianza por parte de quien está eligiendo el equipo. En la obra pasa un poco igual, ¿no? Sí, yo a esto siempre le he dicho que es mucho más marketing que ciencia. Es decir, nosotros aquí aplicamos mucha más ciencia y el modelo anglosajón aplica mucho más marketing, es decir, en muchos casos que es indebido. Pero no nos olvidemos ni seamos humildes, como me parece que decías tú antes. Es decir, todo en esta vida es una adaptación al medio. Es decir, no estamos acostumbrados a ese modelo porque nos hacemos las cosas con más versatilidad, con más apertura hacia que muchas cosas valen para muchas cosas. Allí nos exigen otras reglas del juego y, lógicamente, para salir al exterior hay que acostumbrarse y adaptarse a esas reglas del juego. Y si es así, pues en ese terreno hay que jugar, que indudablemente es más marketing que ciencia.
pues bueno, adaptémonos al marketing, porque no hay otro remedio si quieres salir al exterior. Y si tienes que poner lo que tengas que poner, pues bueno, pues tienes que cuidar a lo mejor más la forma que el fondo, mientras que aquí es mucho más el fondo que la forma. Y al hilo de este que estás contestando, toda la experiencia esta que hemos vivido en España todos estos años de el modificado, el complementario, la liquidación, ¿cómo se convive con eso cuando ha llegado a un país de estos? Lo mismo, vamos, pues con eso se convive. Pero pues, ¿habéis tenido trauma no, inicialmente o no? No, vamos a ver, eso evidentemente es otra cosa a la que tienes que adaptarte. ¿Eso qué exige? Pues exige unos estudios preliminares de muchísimo mayor costo. Es decir, y una selectividad. El mundo es muy amplio. Al ser el mundo muy amplio, evidentemente salen proyectos y proyectos. Lógicamente, como el costo con estas reglas del juego en la que luego no hay nada más que lo que tú ofertes, como mucho hay unas desviaciones que sí que están admitidas en la mayoría de los contratos en el exterior de un 10% que tiene que ser justificado. Pero evidentemente tú tienes que hacer un preestudio muy claro. Luego ya se están dando cada vez más los llamados equipos o de preconstrucción en las empresas, es decir, el equipo que se dedica a la construcción y a gestionar un contrato y el equipo que se dedica antes de la construcción, la preconstrucción, a saber todas las reglas del juego en las que tú vas a mover y contratar a los especialistas absolutamente de todo, jurídicos, técnicos, consultores, para que esa oferta que tú des sea capaz, en todos los sentidos, de cubrir esa eventualidad de que no vas a tener más que lo contratado y punto. Y si te has equivocado, es tu responsabilidad. Entonces, eso se arregla con mayores costos previos a la oferta y una selección de los proyectos, no ir a todo, tirar a todo, evidentemente es un costo indebido. Muy bien. Una pregunta para Antonio. ¿Qué papel deberían jugar las distintas empresas españolas en el sector de la construcción hospitalaria, teniendo en cuenta el aspecto que dominas tú de la concesión? Bueno, lo mencionaba un poquito antes en la presentación. Yo creo que las empresas del sector salud, las españolas, tienen mucho que aportar en el exterior y tienen que ser capaces de ser flexibles, tienen que ser capaces de amoldarse a estos nuevos negocios, o no tan nuevos, pero a estos negocios que están desarrollándose de PPP, de PCIs, construcciones de grandes hospitales, etcétera, de forma que planteen un modelo que se adapte al concesionario a las necesidades que tenga. ¿Qué áreas creo yo que están sin cubrir, por lo menos en la zona que yo conozco, que puede ser Chile o Latinoamérica? Pues una, por ejemplo, es la consultoría sanitaria. Yo creo que hay un área importante, que tenemos empresas potentes aquí en España y que se puede cubrir bastante bien. Otra puede ser la integración de equipos en la gestión de compra. Tenemos empresas aquí en España que han realizado proyectos llave en mano donde integran todo el equipamiento médico en un hospital, lo compran y lo entregan, y eso puede ser también un área de mejora en estos países. Y otra puede ser el mantenimiento integral de equipamiento médico de un hospital, que aquí en España estamos acostumbrados a verlo como algo natural y allí no existe. Allí, antes hablaba con un compañero, el objetivo principal del mercado de la salud en Chile es que el equipo funcione. No hay otro. El Customer Service quiere que el equipo funcione. Aquí tenemos que estrujarnos los sesos para cómo podemos ampliar el negocio, porque cada vez es más difícil, porque hay más innovación en los procesos, hay más empresas que están introduciendo nuevos conceptos de mantenimiento integral, de soluciones financieras, etcétera, etcétera, que no solo tienes que conseguir que el equipo funcione, que eso se da por hecho, sino cómo replantear tu modelo de negocio para entrar en ese campo. Y eso allí ni se plantea. O sea, las empresas que vayan ahora con ese tipo de planteamiento llegarían muy pronto y llegarían como algo innovador. Yo creo que hay un campo importante que podemos cubrir. Bien. Bueno, vamos a terminar con una pregunta sobre los profesionales, que la voy a, como ya hemos comentado que los profesionales españoles son muy solventes, voy a reformularla de alguna manera. ¿Es difícil o qué grado de dificultad está teniendo para vosotros, en vuestra experiencia, la integración o la adaptación de personal local a las disciplinas y a la forma de trabajo nuestra? Que obviamente en muchas cosas tenemos que adaptarnos, pero en otras hay que adaptar a la gente que vas a tener allí, ¿no? Tanto en obra, que me consta, por ejemplo, que en Doha había unos problemas de productividad enormes, ¿no? Entonces me gustaría conocerlo tanto desde el punto de vista de la consultoría como de la obra, ¿no? Sí, en todo esto, en
el tema de la construcción, desde luego los técnicos extranjeros, que me parece que es lo que has preguntado, que se pueden incorporar y que lógicamente es lógico que se incorpore, vamos, es otro tema que que no he tocado, es el tema que es fundamental tener un departamento de compras local en el sitio donde vayas a desarrollar la actividad, porque lógicamente los costos son muy distintos en todos los sitios y es fundamental tener quien sepa analizar las compras y cómo se compra, cómo se paga en los determinados sitios. En cuanto a los profesionales, que es lo que decías, yo creo que la adaptación de técnicos es muy fácil. Quiero decir que se han adaptado en cualquier sitio. Me hables de Oriente Medio, me hables del norte de África, me hablas de Sudamérica o del propio Centro Europa o Estados Unidos o Canadá, países más desarrollados y demás. Los técnicos, al final, en una concepción global, como en un mundo global como tenemos ahora mismo, evidentemente hoy en día se forma toda la gente en unos sitios y en otros y prácticamente son iguales. La adaptación, la cualificación también. La cualificación técnica y la adaptación a las estructuras de la empresa, a las normativas de la empresa, a la forma de trabajar, son muy fáciles. Es más difícil, como tienes, porque eso es casi imposible, que adaptar lo que es la mano de obra. Es decir, la mano de obra de cada país es muy distinto adaptarlo a las necesidades tuyas, a las programaciones, a las planificaciones, actividades que aquí se hacen con 10 personas, en otros países tienes que utilizar 30, no hay más remedio. Tú has estado en Doha, en el gran hospital ese que he expuesto antes, y en Doha, pues os puedo decir que ha habido momentos que ha habido 10.000 indios trabajando en la obra. 10.000. No hay obra en España de edificación que haya 10.000 personas. Ni la tercera parte, ¿no? Bueno, es una obra de 300.000 metros cuadrados. Pero vamos, bueno, pues tienes que tener los 10.000 indios, porque aparte de que te los exige la administración, que dice que tiene que ser 9.500, 8.000, 10.000, los que sea, es que no trabajan. El rendimiento, evidentemente, es muy bajo y tienes que tenerlos esos. Y no hay otra mano de obra distinta a esa. La retribución, y la retribución es proporcional a esa... La retribución es proporcional, evidentemente ganan mucho menos. Bueno, y Ruiz, desde el punto de vista de la consultoría. Sí, un poco igual, o sea, nos parece que es muy fácil trabajar con arquitectos de otros países, ¿no? En los proyectos que estamos haciendo, los equipos con gente local se incorpora con mucha facilidad y nosotros también nos adaptamos bien a ellos, o sea, es una adaptación mutua y sin problemas. Claro que siempre olvidando la barrera del idioma, que es siempre importante en ese proceso de trabajar juntos, ¿no? Pero en general sin ningún tipo de problemas. En mi caso, más allá de la formación, que es algo que se puede aprender y que es relativamente fácil, nosotros tenemos un problema con el compromiso de los trabajadores y con el arraigo con la empresa. Podemos estar 6 meses formando un ingeniero, que es lo que se tarda en formar bien un ingeniero, mandándolo a Alemania, viajes a Alemania, cursos de capacitación, para que esté preparado para poder dar servicio de mantenimiento, y una semana después se va. Y se va, te avisa a las 8 de la tarde y al día siguiente ya no viene. Y ya no solo en nuestro campo, o sea, en Chile, en una obra, están trabajando en una obra y llegan con un minibús, llega un capataz con un minibús y un altavoz, dice las condiciones, las grita por el altavoz y la mitad de la obra se va, se sube al minibús y se va. Entonces se queda la constructora con la mitad del personal. Y eso es un problema demasiado común en Chile, el compromiso. Bueno, no hay tiempo para más. Yo daría la palabra a alguien de la sala si quieren hacer preguntas. Pues nada, si no hay ninguna pregunta, pues bueno, darles las gracias por la presencia, agradecer a los ponentes que nos hayan enseñado su experiencia y nada más. Gracias a todos y buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Gracias.